Un momentito. El dinero, siempre se habla de eso, ese recurso, o ese gran recurso, o ese recurso sin el que parece que no se puede hacer nada, ¿no? Y hoy vamos a hablar con Salva Molina, un especialista en todos estos temas, que recientemente ha clausurado un congreso con gran éxito, hace un par de días, con muchísimo éxito, de Ecofin, y bueno, con el que vamos a exprimirlo hoy un ratito. Si se deja él, todo lo que él se deje lo exprimiremos, para que nos hable qué es eso de Ecofin, por qué se crea, ya van 13 congresos, también los premios, nuevas actividades, un libro, presentación también de un libro escrito por Salva, o sea que tenemos un ratito interesante, muy interesante por delante. Bueno, Salva, muchísimas gracias por estar una vez más con nosotros, que no eres nuevo con nosotros y siempre la verdad te lo agradecemos porque siempre nos aportas cositas interesantes. Pues muchas gracias a ti, Carlos, y a todos tus oyentes por la paciencia, el interés y la constancia, ¿no? Que esto en este momento es especialmente importante, ¿no? La constancia. No queda otra, de seguir y bueno, y el futuro ya veremos, ¿no? Pero también hay que ir sembrando para recoger, ¿no? Porque si no es imposible. Bueno, Salva, ¿te parece que empecemos por Ecofin? ¿Qué es esto? Claro. ¿Cómo surge? ¿De quién un poco es la idea? ¿Quién está detrás? ¿Cuáles son sus objetivos? Si te parece, hacemos un pequeño barrido un poco de todo este tema. Sí, vamos a hacer una aterriza como puedes y voy a intentar ser breve, pero marcar como unos peldaños para entenderlo, ¿no? Importantes, ¿no? Claro. Yo soy periodista y analista económico, llevo en esta profesión más de 30 años y peino canas por ello, pasando previamente por todos los grandes grupos de comunicación que han tenido que ver con esto, ¿no? El grupo Prisa, 5 Días, el grupo ahora Unidad Editorial, Expansión y Actualidad Económica, etcétera, ¿no? Y digamos, hace 14 años decidimos un grupo de profesionales junto con nuestros partners, ¿no? Con aquellas empresas y directivos que estaban participando en una revista económica en la que teníamos y en una empresa de formación financiera que teníamos. Hicimos una especie de reuniones de focus group para analizar qué podíamos hacer o por dónde tirábamos. Y ahí decidimos enfocar la actividad meramente financiera que teníamos hacia el mundo CEO, hacia el mundo de los presidentes, más que una visión estratégica, más como bola de cristal para aportar análisis de lo que estaba sucediendo, pero sobre todo proyectiva de qué había que hacer en el futuro, nuevos modelos de gestión, nuevos principios y valores en el mundo de la empresa. El objetivo ya no era... ¿Qué detectaban en aquella época, Salva? O sea, ¿qué veían ustedes que faltaba o qué un poco, pues, qué sensaciones tenían un poco en aquella época? Si te acuerdas, ¿no? Ya hace unos añitos. Yo creo que hace 15 años había como un punto de inflexión, ¿no? Es decir, todo el mundo, toda la gran empresa, la corporación, pero también las empresas medianas y el estímulo que esto aplicaba a los emprendedores y a los empresarios más modestos, venía de una cultura de finales del siglo XX que era, por decirlo en bruto, tenerla más grande, ¿vale? O sea, tener más grande que la cuenta de resultados, la cuenta de explotación, el volumen de negocio, los clientes, mercado, era todo, etcétera. ¿no? Es decir, ser grande, ¿no? Por simplificarlo, ¿no? Y ganar mucha pasta junto con ello. Y de repente, y esto además lo gerenciaban de alguna manera los departamentos financieros, ¿vale? Porque eran los que hacían la estrategia de proyecciones financieras, en sus forecasts, en sus planes de negocio. Eran al final los que accedían a la alta dirección de las compañías, aquellos perfiles como el presidente de Telefónica, precisamente, por ejemplo, que venían del ámbito financiero, es decir, hacer operaciones corporativas, de compras de otras empresas, de financiación para poder crecer y hacer una expansión internacional. Y en este momento, hace como 15 años, cuando empezaba el siglo XXI, pues habían cambiado ciertas cosas, ¿no? Había impactado el mundo de la tecnología, ya parece que todo el mundo podía hacer de todo. El mundo de la tecnología había hecho emerger otro tipo de empresas con otra cultura empresarial más transversal, más apoyada en las personas, más apoyada en la innovación interna y el desarrollo del intraemprendimiento. Pues los GAFA, ¿no? Los Google, Amazon, tal, es decir, cambiaban las reglas de juego. Pasaban a ser los líderes del mundo. Los líderes del mundo dejaban de ser las automovilísticas, las ingenierías, Las petroleras. la industria contaminante, esa que mancha, ¿no?
Y bueno, en ese paradigma también a los directivos de empresa, a los gestores y empresarios, a los inversores incluso, parecía que ya no le importaba tanto ganar más dinero como que el tsunami no me lleve. Es decir, el concepto que empieza a emerger es la palabra sostenibilidad, pero no solo sostenibilidad medioambientalmente, sino sostenibilidad en cuanto a capacidad de adaptación. Es decir, oye, que si hay un cambio de modelo, que yo también esté en el cambio de modelo. Que si el producto que estoy vendiendo ahora deja de ser atractivo y empiezan a emerger otras iniciativas, otras inventivas, otras maneras de relación con los clientes, que yo esté en esa innovación y por Que me tanto... coja preparado, ¿no? Sería, ¿no? Que Eso me es, coja preparado y que me coja un poco, pues, oye, que no me... eso es. Con las rigideces de antes, pues que ser un poco más flexible, ¿no? Eso es, que en el armario tenga abrigos y que esos abrigos me los fabrique gente de mi entorno y por tanto ya no esté en vender la Coca-Cola, que fue muy exitosa en su momento y voy a seguir vendiendo Coca-Cola durante siglos. No, cámbiate de Coca-Cola. Saca Coca-Colas de cereza, saca Coca-Colas de fresa, saca Fantas de maracuyá, no sé, reinvéntate, ¿vale? Los ejemplos que estoy poniendo son ejemplos reales, pero son un poco ejemplos para que se vea un poco el cambio de paradigma. O sea, que no solo afecta a los Google, Amazon y a la economía digital, afecta a todo, desde una mina hasta un vendedor de neumáticos, ¿vale? Por lo tanto, estos cambios de paradigma llevan a plantear las cosas, a hacerlas distintas. Y creímos en ese momento que podíamos hacer un tipo de estructura distinta. Cerramos la sociedad limitada que tenía la empresa de formación y la que tenía la revista financiera, y Foro Ecofin renació como una organización líquida. Entonces no se usaba este nombre, luego descubrimos que era eso. Era una organización líquida que funciona sobre todo a través de grupos de trabajo que dicen, oye, esto del crowdlending, ¿qué será? Vamos a crear un grupo de trabajo y trabajamos en eso. Oye, esto, pues no sé, de la gestión de cobros, ¿cómo va la morosidad? Oye, pues vamos a crear un grupo de trabajo para trabajar en esto. O esto de las empresas comprometidas, el compromiso con la sociedad, el compromiso con la igualdad, el compromiso con el medio ambiente, ¿cómo es? Y creamos un grupo de eso. Esto es la parte de organización líquida. Pero como al final una organización líquida, si miras, no la ves porque está en el suelo, porque es líquida, pues decidimos dar una estructura ósea. Es decir, que cuando nos miraran, generáramos Vieran algo, ¿no? un Vieran algo perfil sobre el pie, ¿no? horizonte, ¿no? Entonces, ese perfil sobre el horizonte, pues inicialmente en aquella época, hace 14 años, fue una revista mensual en papel que poco a poco fue haciendo la travesía digital hacia una web que dejó de ser 1.0 para ser 3.0 y por tanto tener contenidos, tener vídeos, tener newsletters semanales que aportaran por una parte en temas de management y liderazgo, que lo hacemos los viernes, y por otra parte en temas de generación de actividades, networking, eventos, innovación, y esto es lo que hacemos los lunes. Y bueno, en esa transformación pues decidimos que además de un medio digital de conocimiento y de relación, pues que también tuviéramos, digamos, unos hitos que nos identificaran. Esos hitos es que esa bola de cristal se llama Congreso de Ecofin y se pone todos los años el mes de junio. Este año pasamos del 8 de junio al 8 de septiembre por necesidades del guión, ¿vale? Pero esa bola de cristal es un punto de inflexión de analizar qué está pasando y, por tanto, qué se va a proyectar al año que viene y empezar a diseñar en ese final de año esas proyecciones, esos modelos, esos objetivos a nivel corporativo, pensando en eso que me están anticipando en el mes de junio. Y en segundo lugar, aparte de ese Congreso de Ecofin, pusimos en marcha la víspera del Congreso unos premios que de alguna manera pusieran en valor a las empresas, a las personas, a los productos y servicios innovadores que aportaran un enriquecimiento y también una mejora. Y esos premios les llamamos modestamente Titanes de las Finanzas, y al premio, digamos, persona física le llamamos el Financiero del Año. Entonces, Financiero del Año han sido grandes personas del ecosistema del sector financiero, en el mundo asegurador. Antonio Huerta es el presidente de Mafre, o Ignacio Garralda, el presidente de Mutua Madrileña. En el mundo bancario, pues desde Isidro Fainé de Caixa a Guiri Golzarri de Bankia, que quizás ahora coincidan en el espacio-tiempo dentro de la misma entidad, pero también Dolores Dancausa de Bankia. A ver cómo se apañan, Salvo, entre tú y yo.
A ver cómo se Bueno, apaña entre los dos, ¿no? ahí están, ¿vale? Yo creo que Fainé, que es un viejo zorro, es un profesional brillante y que el tiempo le ha respaldado en todo aquello que ha ido Las decisiones que ha dando tomado, pasos ¿no? hacia adelante. Yo cuando ayer un amigo me preguntaba, oye, ¿qué opinas sobre la fusión del BBVA y de Caixa? Digo, bueno, ¿quieres decir de la absorción de Bankia por parte de Caixa? Porque para mí el titular es Fainé ficha a Goiri y de paso se queda con Bankia. Pero bueno, con independencia de los enfoques o de dónde te sientes en el patio de butacas a mirar la representación que hay en el escenario, yo creo que la realidad va a ser positiva desde el punto de vista de la fusión de estas dos grandes entidades, porque desde el punto de vista de un ecosistema financiero que no tenga debilidades y el tamaño ahora mismo importa por la conformación global que se ha hecho del universo financiero, pues yo creo que puede ser una aportación de valor esta fusión. Pero bueno, volviendo al mundo de Ecofin, el caso es que hace 14 años creamos esos premios, creamos este congreso, creamos esos medios de comunicación poco a poco más digitales que nunca, y ahí es donde estamos, concentrándonos cada año en esa bola de cristal. Pasamos del 8 y 9 de junio al 8 y 9 de septiembre. A pesar de todo lo hemos podido celebrar. Hemos innovado mucho en formato porque hemos hecho una especie de hibridación entre tres entornos. Digamos, un evento tradicional, que es donde veníamos, un evento digital, que es donde casi todo el mundo se ha ido trasladando, y hemos incorporado una tercera pata para ese trípode, para que fuera sólido, y es el mundo audiovisual. Yo soy presidente de Telemadrid, soy consejero de Telemadrid y entiendo un poquillo de ello. Entonces me parecía que para ser dinámico, atractivo, etcétera, en una transmisión digital, pues tenía que haber una serie de elementos que fueran dinamizadores. Y esto han sido pues algunas píldoras, les llamamos, que han ido dinamizando, lubricando esa retransmisión, también acortando los formatos, haciéndolo mucho más conversacional, que es positivo. Nos ha gustado romper el concepto de un panel o una mesa redonda para convertirla en un conversatorio con un conductor del espacio que lo que facilitaba era, bueno, pues ese diálogo, esas preguntas, esas respuestas de una manera mucho más ágil y flexible. Y esta ha sido un poco la innovación, incorporar un segundo plató, es decir, aparte del plató del evento, por llamarlo así, el escenario, creamos un plató virtual y en el diálogo de ese plató virtual y de ese escenario físico, pues ha transcurrido todo ese relato del congreso y de los premios. Y junto a ello, pues hemos introducido, pues desde una espectacular canción de Pilar Jurado en directo hasta elementos de toques de humor para dinamizar un poco la entrega de premios y no hacerla tan sosa como suelen ser este tipo de asuntos, ¿no? Yo creo que ha quedado bien. Sí, no, por las referencias que tengo y lo poco, porque la verdad es que estamos liados y lo poco que he podido ver, pero la verdad es que lo que me llega es que ha sido un completo éxito. Muy bien, enhorabuena, te felicito a ti y a toda la organización. O sea que, y para adelante, ¿no? Que es lo que hay que hacer, es todo tal. Ahora te pregunto sobre la transformación a digital. Déjame solo un segundo, sí. Carlos, y es a todos aquellos que no os haya dado tiempo a verlo o no estuvierais en el directo, las ventajas que tiene el mundo en el que vivimos es que en el canal de Foro Ecofin dentro de YouTube, o sea, si entras en YouTube y pones Foro Ecofin, pues al final está eso recogido. Te lo digo porque en el directo tuvimos en los dos eventos en torno a 1000 visualizaciones, que me parece bastante para ser un evento tan financiero y tan exclusivo en la temática. Pero hemos descubierto que durante estos días que han pasado, desde el 8 y 9 de septiembre, siguen habiendo entradas y se han producido varios cientos de entradas durante estos últimos días. Porque es lo que permite, es decir, cuando alguien lo ve y dice esto es bueno, hay determinada ponencia de Pedro Baños que no te la puedes perder, o hay determinado diálogo sobre banca móvil que no te la puedes perder, pues se viraliza y la gente entra. Y esto me parece que es una aportación de este nuevo mundo en el cual, esta nueva normalidad en la cual estamos reinventando y repensando cosas. De eso lo haremos un poquito más, pero antes, detrás de Ecofin, ¿quién está? ¿Que es una fundación, una asociación? No es nada, sino sencillamente hay un nombre y se reúnen personas como tú con esas iniciativas y esos conocimientos y se lanzan a la piscina. ¿Cómo funciona esto? Me alegra que me hagas esta pregunta. Antes hablaba de organización líquida y una de las primeras reflexiones hace 14 años en estos
sobre todo los dos encuentros, los dos focus group que organizamos en el Hotel Ritz de Madrid, fue salva, no te compliques la vida y no hagas algo que ya esté inventado. O sea, si quieres relacionarte con asociaciones, no crees una asociación. Si quieres relacionarte con medios de comunicación, no crees un medio de comunicación. Y por tanto, siguiendo un poco esa filosofía, hicimos una estructura bastante etérea, soportada jurídicamente sobre una sociedad civil, pero realmente la atracción está en el foro, es decir, en los comités organizadores de los premios y del Congreso, en los comités organizadores de los Sino Day, de los días dedicados a la innovación que organizamos a lo largo del año, y en esos grupos de trabajo que sobre distintos sectores o segmentos fluctúan y actúan. Por lo tanto, realmente es una organización líquida, no solo de nombre, sino incluso jurídicamente y por su manera de funcionar, y realmente con una alta autonomía en cada grupo. Es decir, por ejemplo, cada grupo de trabajo, su presidente es quien hace y deshace. Nosotros lo que solemos decir es que ayudamos a que pasen cosas, es decir, nosotros gerenciamos, organizamos el encuentro, organizamos esas cosas que deciden los propios miembros de los grupos de trabajo hacer. Oye, ¿que hay que hacer un InnoDay? Pues lo hacemos. No, ¿que hay que hacer un observatorio en alianza con Espacio? Pues hacemos la alianza con Espacio. No, hay que hacer un libro que cuente el libro blanco de, pues buscamos quién es nuestro partner. Oye, ¿que habría que hacer con CEIN? Bueno, pues vamos con CEIN y hacemos esos encuentros para conseguir transmitir eso que el grupo de trabajo quiere hacer. Nosotros somos un poco los facilitadores, los gestores, y respetando mucho esa autonomía de acción que tiene cada grupo de trabajo. Ok. Y lo que comentabas antes de esos cambios, de trasladar el evento de entorno físico a entorno virtual, independientemente de la situación sanitaria, la pandemia, ¿tú crees que esto se va a implantar? O sea, ¿hay suficientes ventajas en el online como para que la presencialidad se reduzca? O sea, que siempre haya un grupo de personas, pero claro, como tú bien dices, si quieres que esto llegue a Latinoamérica, por ejemplo, pues se pueden entrar por streaming y no hace falta que se desplacen, ¿no? Una persona de allá, que no es lo mismo, evidentemente, a la hora de hacer roce social, ¿no? Esos encuentros y eso. Pero bueno, a nivel de contenido, ¿tú cómo lo ves? ¿Esto llega para quedarse y ampliarse o hay que buscar la mezcla o no? ¿O tan pronto esto de la sanidad se mejore y se cambie, volvemos a la presencialidad? ¿Cómo lo ves tú? Yo por simplificar la manera de pensar y que lo entendamos todos, creo que no hay una fórmula única. Esto es como en el mundo del marketing o de la publicidad. Dicen, no, yo es que lo que quiero vender son chupa chups. Pues oye, lo primero que tienes que tener es en todos los kioscos del mundo chupa chups para que la gente lo pueda comprar. ¿Qué me estás contando? No, solo voy a hacer estrategia online y webinars. Pues no te va a servir para nada, ¿vale? Pero también al revés, ¿no? Yo quiero vender un software y tal. Oye, pues deja de venderlo en la tienda. Véndelo por internet porque va a ser más barato y vas a llegar a más gente. Por lo tanto, no hay fórmulas mágicas, pero yo creo en la hibridación, ¿vale? Creo en el mestizaje de formatos y de cosas. Yo creo que al final de esta historia van a quedar grandes eventos que van a tener sobre todo un soporte digital, porque tienen una aspiración, son eventos aspiracionalmente globales, como tú decías, que les interesa el público no solo de distintos países, sino de distintos continentes y de distintos usos horarios, y por lo tanto hay algunos que van a conectarse en directo y otros se van a conectar a toro pasado porque en su uso horario les viene mejor conectarse a otra hora aunque el evento haya caducado en el directo, pero el evento no caduca en el permanente. Eso es lo que, por ejemplo, lo que hemos hecho este año con el Congreso y los premios Ecofin. Ese permanente te permite que si eso tiene sentido y tiene contenido y tiene interés, pues que se pueda ver en México o en Chile mañana, pasado o la semana que viene, pero también en España que se pueda ver mañana, pasado o la semana que viene. ¿Por qué? Porque el contenido es suficientemente potente y de interés como que pueda tener un second life, que yo le digo, es decir, pueda tener muchas vidas, ¿no? Y por lo tanto yo creo que eso es interesante e importante. Y por otra parte, hay otra serie de encuentros que son netamente de aquello que se solía decir de que el rozo hace el cariño, ¿no? Esos elementos de networking
al final quieres verle al otro la cara, quieres que el otro te vea a ti la cara, quieres echarte unas risas. Las risas en online son muy divertidas, pero no es lo no es mismo, lo ¿no? mismo, No es lo ¿verdad? No mismo, es lo ¿no? mismo. Tú quieres reírte y sentir que los que hay a tu lado se ríen contigo, Claro. porque si no parece que el chiste mala gracia tiene, ¿no? Entonces, lo que quiero decir con esto es que yo creo que vamos a vivir en un mundo mucho más rico donde realmente no haya esa dicotomía de esto es online y esto es presencial, sino que haya la mayor parte, el 80% de los encuentros sean un híbrido. Algunos soportados más en el presencial y otros soportados más en el digital. Pero pocos eventos serán solo online, pocos eventos serán solo presenciales. Y habrá modelos en los cuales, por ejemplo, dentro de una feria o de un congreso, habrá determinados formatos que son para el mundo online y determinados formatos que son para el mundo presencial. Y luego realmente eventos de mucho interés, de verdad, van a ser como el de Ecofin, donde no solamente sea un concepto de presencial y online, sino sea un concepto más de audiovisual. Es decir, a mí házmelo gracioso, a mí házmelo impactante, a mí házmelo que pueda ponerme en la pantalla, conectarme a la pantalla grande de casa y verlo esta noche un ratito, porque hay determinadas cosas que me interesan verlo un ratito. Por lo tanto, ahí empiezo a competir más con los contenidos de descarga, ¿vale? Empiezo a competir incluso, no te voy a decir con Netflix, que es 100% de ocio, pero sí con otras plataformas como el canal 24 Horas de Televisión, que tiene una zona de documentales, una zona de tecnología y una zona de no sé qué, donde quizás hay algunos eventos que tenga sentido que estén soportados en esa descarga de contenidos de mundo de tecnología o de documental o de cosas parecidas. Y yo creo que ahí sí hay un amplio camino de crecimiento en determinados eventos segmentados, pero que realmente haya una futura plataforma tipo Netflix, HBO, especializada solo para eventos de estas características en mundo profesional, en mundo empresarial, en sectores de sanidad, en sectores de consumo, en sectores de retail, etcétera, ¿no? Y yo creo que ahí sí estamos todavía por descubrir cómo va a ser ese futuro, ¿no? Y entrando en el Congreso, Salva, es el número 13, el Congreso número 13, o 12+1, me pareció ver por 12 algún más lado 1, por sí. ahí. Bueno, cuéntanos un poquito cuál fue un poco la dinámica, qué temas se abordaron, qué conclusiones, porque al final también lo que parece interesante de un congreso es que se saquen conclusiones con esas perspectivas que tú hablabas desde el principio, ¿no? Ese grupo de trabajo que están, ¿no? Trabajando, valga la redundancia, buscando ese futuro o esas tendencias. Cuéntanos un poquito al final de qué se habló y Sí. qué destacarías tú de este 13º Congreso de Ecofin. Sí, yo en todo lo que hago intento que haya un relato, ¿vale? Me da igual que sea un libro, un informe o sea un congreso. Entonces, este relato, digamos, tiene 3 escenas, ¿no? Como una buena obra de teatro, ¿no? La primera parte era intentar buscar y descubrir cuáles son las claves de la nueva normalidad. Es decir, oye, que alguien me explique de qué va esto, que alguien me explique cómo está evolucionando esto y qué hay que hacer para salir de esta o sobrevivir o convivir con esta, ¿vale? Ese era el primer objetivo de la mañana y ahí impactamos con determinadas ponencias bastante interesantes y con gente que sabe comunicar muy bien. El coronel Pedro Baño nos explicó cómo China es la gran vencedora, que el mismo lunes pasado, en el cual la Unión Europea envainaba su espada de Oxford respecto a la vacuna y daba 2 pasos atrás, ese mismo lunes China decía, ya China está viviendo en la era post-pandemia, esto ya es un capítulo del pasado, tenemos 4 vacunas funcionando en el país testadas y la economía no solo no ha decrecido, sino que está en un proceso de PIB creciendo por encima o duplicando el porcentaje de caída del trimestre anterior. Por lo tanto, China ya es una victoria y con distintos matices e informaciones que son muy interesantes de escuchar al coronel Pedro Baños, pues se aportaron allí. El coronel Pedro Baños es un geoestratega de prestigio internacional y en televisión, en la 4, tiene un programa que se llama, ¿cómo se llama? La tertulia del coronel o algo así, ¿no? Entonces, bueno,
sabe mucho. La segunda aportación fue de David Cano, que es un macroeconomista que tuvo tanto éxito en el primer congreso Ecofin, que lleva ya 13 congresos contando lo mismo de una manera muy vivida, y que en el fondo lo que hizo fue ponerle números a lo que el coronel Pedro Baño había dicho respecto al liderazgo de China, respecto a la recuperación de China, respecto a un cierto letargo en su liderazgo de Estados Unidos, que todavía se le espera, lamentablemente, pero se le espera. Y, por otra parte, el impacto esto que tiene la Unión Europea y concretamente en España y las cosas que hay que hacer para resurgir y encontrar un espacio en distintos sectores y en distintos países. Junto con ello, pasamos ya al mundo de la empresa y al mundo de las finanzas. En el mundo de la empresa, Silvia Leal, que es una comunicadora también importante, es la conductora del espacio de televisión española que se llama La Cuarta Revolución, pues contó cómo esto está impactando. Colabora con nosotros habitualmente, la entrevistamos, tenemos tertulias mensuales y ella es una de las que participa. Sí. Pues es una crack, una crack, Silvia. Entonces, una crack. Silvia no contó las tecnologías, sino cómo están cambiando esos principios, los principios de teletrabajo, los principios de relación dentro del mundo de la empresa, etcétera, ¿vale? Cómo la tecnología ha impactado también en la forma de hacer y de trabajar y de ver las cosas. Y luego, más allá del mundo de la empresa, en el mundo de las finanzas concretamente, pues Benjamin Puigdevall lo que nos anticipó es cómo va a ser los nuevos servicios financieros. Y lo explicó con un ejemplo suyo muy claro y que de alguna manera visiona un poco el cambio de esos modelos estancos de yo soy un banco, yo soy una compañía de seguros, o yo vendo chicles, o yo vendo lo que pase por delante. Él es el CEO dentro de CaixaBank de un proyecto que se llamaba Imagine Bank, que consiguió aglutinar a 3 millones de clientes en un banco diseñado para jóvenes y solo por aplicaciones en el teléfono móvil, ¿vale? Entonces, ellos se han dado cuenta de que la reinvención de la banca y los servicios financieros no va por ahí y precisamente hace unos meses, a finales de junio, a principios de julio, se reinventó este proyecto y dejó de ser Bank para ser solo Imagine. ¿Por qué? Porque Imagine pasa a ser un territorio donde los jóvenes pueden entrar, tener redes sociales, hacer descargas de música, planificar sus viajes y organizar sus viajes. Por lo tanto, pasa a ser una comunidad, un territorio de jóvenes, donde además hay un banco, donde además si quieres ahorrar para los viajes te lo facilita Imagine, donde además si quieres tener un seguro para determinado proyecto que quieres hacer, pues se lo puedes contratar, etcétera. Pero al final simplemente es el cemento que cohexiona los ladrillos. Los ladrillos son los distintos vehículos de relación que tienen los mundos, en este caso el mundo de los jóvenes, y el prestatario de servicios que ayuda a consolidar proyectos de ocio, proyectos de viaje, sacar entradas o comprar determinadas cosas, es la plataforma financiera. Pero la plataforma financiera, el banco deja de ser el protagonista de la historia para ser simplemente un colaborador, un actor secundario que participa. Y ahora un servicio más, ¿no? Un servicio más dentro del más. Todo, ¿no? Eso es. Entonces, este es el nuevo modelo de banca y Benjamin nos lo explicó poniendo de ejemplo lo que ellos mismos han reinventado dentro de su propio proyecto. Oye, nosotros no vamos a hacer un banco, vamos a ser un facilitador de contexto. La gente se relaciona, los jóvenes se relacionan, los jóvenes hacen cosas, hoy hacen esto, mañana hacen otra cosa. ¿Que queréis descargas de música? Pues descarga. ¿Que queréis oferta de viaje? Pues oferta de viaje. Vosotros haced lo que queráis y nosotros no lo vendemos, ¿vale? Nosotros simplemente facilitamos que eso suceda. Y facilitamos que eso suceda, oye, pues prestando una compra de unas entradas para ir a un espectáculo o una descarga de un programa de música o ahorrar para hacer un viaje. Y pongo ejemplos sencillos para que se entienda, pero en el fondo es crear un territorio, crear una comunidad, ¿vale? Una cosita, Salva, hablaban del tema de China, entonces nosotros en nuestro programa, en fin, las tertulias que tenemos, por cierto, a ver si te incorporas a alguna tertulia, hombre, nos apetecería mucho. Encantado, Carlos. Pues ya hablaremos. Esto, yo introduje más allá un poco que todo eso de llevar la fabricación, externalizarla hacia afuera, ¿no? Deslocalizarla hacia China, etcétera, nos hemos encontrado con que
con esta situación provocada o iniciada en China, que no quiero decir provocada, ¿no?, de la pandemia y tal, sino iniciada en China, resulta que para poder nutrirnos de los productos necesarios para poder protegernos, dependíamos de China. Me da igual que haya empezado allí, me imagino que haya empezado en la India o en Australia, ¿no? Pero resulta que tenemos un monopolio, podríamos decir así, que es China, donde si mascarilla en cantidades grandes, China, respiradores, China, guantes, China, batas, China, China. Oye, ¿y al final qué pasa? Porque al final, con aquello de abaratar costes y hacerlo de no sé qué, no tenemos una excesiva dependencia de China, de la India o de quien sea, aquí en España y en Europa, y que en un momento dado, mi planteamiento es, vamos a imaginar que China deja de vender, que no le interesa, evidentemente, ¿no? Pero nos ponemos en la situación por hacer esa guerra con Estados Unidos, con Trump, y oye, pues mira, pues, entre 2 semanas de aquí no sale nada, el mundo se paraliza. Entonces, no se debería ir buscando alguna forma de que esta dependencia, estos monopolios, que yo lo veo así, ¿no?, como una especie de monopolio, un poco no depender tanto. Es que no sé cómo explicarlo, es que es un poco un planteamiento de... Sí, es que le hemos dado la llave de casa al portero y ahora resulta que vamos a casa y el portero dice, oye, espera. Y entonces uno piensa, oye, hay un ocupa en casa, ya no puedo entrar en mi casa. La casa es de otro. Si quiero ir a la cocina le tengo que pedir permiso. Y si quiero ir al cuarto baño, pues igual cuando tiro la cadena no tiene agua porque yo no he pagado el recibo y no sé si la ha pagado el otro. Sí, esa situación, yo es que no quiero ser muy pesado porque todo está en el canal de Foro Ecofin de YouTube, pero por ejemplo David Cano hizo al final una persiana de más de 20 aprendizajes que hemos sufrido con esta pandemia y que van a cambiar un poco las maneras de hacer las cosas, digamos que en la política de la empresa, pero también en la política de los países y además en los hábitos de consumo también, ¿vale? Entonces, esos cerca de 30 impactos son importantes y tú estás señalando uno que es especialmente importante y es la vuelta al concepto de la autarquía y del autoabastecimiento de aquellas cosas que consideramos importantes o que en un momento determinado necesitamos flexibilidad en la capacidad de producción. Por lo tanto, uno de los primeros aprendizajes de los países occidentales es recuperar parte de la producción que se había cedido a terceros países, especialmente, como dices, a China e India, ¿no? India más en la tecnología de soporte y a China más en la fabricación de cualquier enser o producto físico, ¿no? Entonces, ese aprendizaje es uno de los que se está haciendo, pero a nivel país, es decir, oye, determinadas cosas las tenemos que fabricar aquí o tener un porcentaje, un 80, un 60, un 20% de producción autóctona, ¿vale? Esa vuelta a la autarquía, al autoabastecimiento, es uno de los primeros aprendizajes a nivel país, pero también a nivel empresa, ¿vale? La empresa que había pasado a ser simplemente, en muchos casos, un gestor de intangibles, un gestor de marca y todo que me lo fabriquen y me lo produzcan, por ejemplo, en China, y luego que la atención al cliente me lo llevan contact center en América Latina. Y además, bueno, todos esos esquemas se están un poco también revisando, porque hay determinadas competencias, determinados core business que no podemos ceder al 100% a terceros. Necesitamos tener una estrategia de contingencia, de plan de contingencia, donde determinados suministros tenemos que tenerlos en un parque de proveedores cercanos a donde nosotros hacemos la instalación. Es el modelo tradicional, pues, de la industria aeronáutica o de la industria automovilística y, por tanto, ese modelo que ya existía en casi todos los sectores se va a volver a recuperar y, por tanto, los aprovisionamientos a nivel país, pero a nivel empresa, se van a gestionar de otra manera, se van a gestionar con otros modelos. Igual que el mundo del trabajo va a seguir manteniendo parte de conceptos de teletrabajo, aun cuando nace la pandemia, buscando esa flexibilidad, esa calidad de vida de los trabajadores y otras eficiencias, pues también va a incorporar ese concepto de autoabastecimiento, ¿no? Pero no quiero ser muy pesado porque entrar al detalle nos llevaría quizá a ponernos muy serios y muy ñoños. Yo si quieres, por acabar el tema del Congreso, te diría que la primera parte era esa, buscar las llaves, las claves de la nueva normalidad. La segunda parte fue pilotar sobre un eje central que es importante en la búsqueda de soluciones, que es la innovación abierta y la colaboración. Y ahí, a través de clústeres que se han creado en Madrid,
en ciberseguridad, en fintech, en data, big data y en inteligencia artificial, pues sirvió un poco para ver cómo se puede colaborar, porque a la hora de hacer cosas grandes no basta con hacerlo solas, hay que buscar la colaboración de lo público y lo privado, de la universidad y de la empresa y también dentro de la empresa de distintos partners. Y la tercera parte del día, que fue la tarde de las finanzas, fue un poco cómo se reinventan esos mundos financieros, el mundo de la banca, el mundo del seguro, el mundo de la inversión, ¿no? Y ahí se pilotó, siguiendo un poco el mensaje que te decía antes de Imagine, de Benjamin Puigdevall, se pilotó también en otros conceptos que tienen que ver también con esa estructura de colaboración, de open banking, de estructuras abiertas, donde un banco te puede ofrecer un servicio que es una fintech o donde una fintech te pueda vender en un momento determinado porque te complementa y lo necesitas, un crédito consumo que viene de Bankia o viene de Caixa, o un producto asegurador que viene de Mutua o viene de Mafre. O sea, no necesariamente todos tienen que tener todo, porque al final eso es ineficiencia y es sobrecoste para el consumidor, sino teniendo... A nivel de calidad y a nivel de servicio, tenemos que ir terminando, Salva. Sí. Un mensaje positivo, si lo hubiera. O sea, la pregunta sería, ¿tenemos los recursos para, con esta situación en la que estamos ahora, poder salir? Yo no digo bien y fantástico, pero por lo menos, oye, no sé si las presiones de una forma digna, pero por lo menos que la economía no se destroce, no lo sé. ¿Tenemos los recursos y los vamos a saber emplear o no? A diferencia de la crisis anterior, donde se agotó el grifo y no salía dinero, aquí tenemos la máquina de darle al botón porque no ha habido crisis financiera, ¿vale? Ha habido crisis sanitaria que ha conllevado una crisis económica y, por tanto, tenemos los recursos económicos y financieros suficientes para salir de esta y simplemente saldremos en una sociedad que tendrá otros matices. Tampoco será muy diferente de la anterior, pero tendrá otros matices y los recursos económicos y financieros, a diferencia de la crisis anterior, existen. Lo que pasa es que esta crisis va a ser bastante larga porque el tema sanitario va a tardar en dar una solución definitiva. Todo lo demás, ¿no? Okay. Pues Salva, oye, muchísimas gracias. La verdad es que es muy, muy interesante todo lo que nos has contado. Muy instructivo también y seguro que nuestros oyentes también lo disfrutarán y seguro que podrán sacar sus propias conclusiones. Por lo dicho, Salva, seguimos en contacto, a ver si te enganchamos para alguna tertulia y un placer como siempre que nos dediques... Seguimos en contacto y otro día te hablo de ese libro que presentamos, claro Conferenciantes Imprescindibles, claro sí, y el cubo del líder. Claro que sí. Otro día quedamos para hablar de ella. Muy bien, venga, gracias Salva, un fuerte abrazo. Buen día. Gracias. Adiós. Y hasta luego, adiós.